Y ve, dicen, solo dice tablas dinámicas en Excel. A ver, un ratito. Ahora, Sí, ahora sí se nota, Lisa. Ahora sí, dicen. ya, muy bien. Pues aquí tenemos esta, vamos a llamarlo base de datos, ¿ya? Ordenado en columnas y filas. Técnicamente, ¿cómo le llamamos en Excel a esto? ¿Le llamamos tabla o le llamamos rango de datos? ¿Se acuerdan? ¿Se olvidaron? Rango de datos. Es un rango de datos, ¿sí? Es un rango de datos. ¿Por qué? Si verificamos acá, diferencias entre un rango de datos y una tabla, ahí nos indica cuáles son las diferencias. Un conjunto de celdas seleccionado en una hoja de cálculo, o sea, lo podemos seleccionar, ¿sí? En el caso de la tabla estática, un rango de celdas convertido en una tabla con nombre, con funcionalidades adicionales. Entonces, tiene un nombre, ¿no? Entonces, para convertirlo, tenemos que seleccionar primero este rango de datos y procedemos a convertirlo en una tabla. ¿Por qué? Porque nos va a habilitar muchas funciones. Entonces, voy a seleccionar, hago la combinación control más E, ¿no? Esa sería la combinación. Esa sería una forma, ¿verdad? Para poder seleccionar. Entonces, aprieto sobre cualquier celda que forma parte del rango de datos y le doy control más E y automáticamente me lo selecciona, ¿ya? Automáticamente me lo selecciona. Voy entonces a convertirlo en una tabla, porque con esta información así como está, no puedo realizar una tabla dinámica, que es lo que es el objetivo de esta clase. Entonces lo que voy a hacer es insertar tabla, voy acá a tabla, y luego la tabla tiene encabezado, sí, aceptar. Tiene encabezado, ¿verdad? Toda esta parte que es la parte superior se le llama encabezado o también se le llama rótulo, ¿ya? Entonces le doy a aceptar y la configuración cambia, ¿verdad? Se, se- se coloca de manera predeterminada ya un diseño, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos observar acá? Vemos que la parte del encabezado, ¿qué se llama esto de aquí? Estos cuadritos con una flecha, ¿qué se llama eso? Filtro. Filtro, ¿verdad? Entonces, de manera automática, cuando se convierte en una tabla perdón, estática, al momento de convertirlo ya se aplican los filtros, ¿no? Se aplican los filtros. Y aquí en la parte inferior nosotros podemos también totalizar, ¿verdad? Podemos totalizar. Entonces vamos a empezar primero totalizando, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es una de las funciones eh, adicionales que tiene una tabla. Veamos acá en los conceptos. Dice, no tiene funciones automáticas de filtrado, tenemos que hacerlo manualmente, ¿verdad? En lo que dice en el rango. Aquí estoy leyendo lo que dice el rango. No tiene funciones automáticas de filtrado, ordenación o formato. Eso lo tengo que hacer de forma manual, ¿verdad? Si yo quiero aplicar el filtrado, tengo que hacerlo manualmente. Tengo que irme a datos y aplicar filtro, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. Por decir, si esto no es una tabla, le doy control Z, control Z. Entonces, para que pueda filtrar, tengo que irme a datos y aplicar filtro. Entonces, recién ahí ya puedo empezar a realizar un filtro, ¿verdad? Ya puedo ordenarlo también. Si quiero ordenarlo también, quiero ordenar la información, lo puedo también hacer, ¿verdad?
Ahí tengo la opción ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A. Es decir, las letras lo puedo ir ordenando de acuerdo a la primera letra inicial de esa columna. En este caso, de la columna vendedor. Si voy a escoger filtrar desde esa columna. Si voy a filtrar, por decir, desde la columna lugar, lo mismo, ¿no? Puedo elegir si quiero ordenar de la A, ordenar de la A a la Z por orden alfabético. A ver, veamos qué pasa. Le doy ahí y fíjense que la letra se ordena, ¿verdad? De acuerdo al orden alfabético. En este caso sería la L y lo que sigue, la L continúa con la L, pero ya con la LO, ¿no? La primera es con la LA. Y el que sigue ya con la P, ¿no? Y se va ordenando de esa manera. Entonces, eso lo puedo hacer, pero lo tengo que hacer manualmente, ¿no? Para que se active esa función. En cambio, cuando es una tabla estática, insertar, tabla, perdón, insertar, control E, no se habilita ahora. ¿Qué ha pasado? Parece que hay un error acá. Dale control Z. Ya, ahí está. Mm, hmm. No quiere activar la función de tabla. Algo ha pasado. Ya, lo voy a copiar esta información. Alguna configuración se ha deshabilitado. Aquí también sigue. A ver, voy a cerrar el archivo, lo voy a abrir nuevamente. Tal vez algo ha pasado. Mm, ¿cómo guardar? Sí, sí, como que se ha colgado. A ver, ya, nuevo. Ahora sí, ¿se habilita? Ya, algo pasó con ese archivo. Ya, nuevamente selecciono, control más E, insertar tabla, lo dejo ahí, la tabla, la opción que dice la tabla tiene encabezado, lo dejo ahí habilitado, ya está. Ahora, voy a aplicar algunos tipos de sumas aquí, en la parte inferior. Me voy, ¿cómo hago para aplicarlas, para totalizar los valores? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para totalizar aquí? ¿Qué herramienta utilizo para poder aplicar suma, promedio, contar? Eh, ¿Mm? ¿Cómo se llama? Era como un automático, era, dicen. Ah, sí, Autosuma. autosuma. Suma. Au- Autosuma, muy bien. Me voy a donde dice la opción de autosuma. Si yo le doy clic aquí donde dice autosuma, de manera automática me va a aplicar una fórmula. Pero si yo voy a a la flechita, me habilita más opciones, ¿no? Entonces, si yo quiero darle autosuma, le doy autosuma. Y ya está. Fíjense que en una tabla hay una diferencia. Cuando yo le doy autosuma, no me sale la función suma, sino me sale la función subtotales. ¿Por qué? Porque están habilitados los filtros, ¿verdad? Es que cuando yo lo convierto en tabla estática, automáticamente se habilitan los filtros, ¿no? Ahora, si yo deshabilito los filtros, entonces seguramente aquí me va a salir la, la función suma, ¿no? Pero en este caso yo no estoy deshabilitando los filtros. Entonces, por eso es que se habilita la función subtotales. ¿Para qué? Para que cuando yo aplique filtro, me sume solamente los valores filtrados, ¿verdad? Solamente los valores filtrados. Y eso en un rango de datos
no se puede hacer, o se puede hacer, pero hay que hacerlo manualmente también la fórmula, o sea, hay que aplicar la fórmula subtotales, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? En un rango de datos, ¿no? Pero aquí en la tabla estática ya es de manera automática. Vamos con el siguiente. Aquí vamos a sacar donde dice cantidades. Vamos a sacar también la suma, ¿ya? En este caso, a ver, vamos a poner suma y me sale también sus totales. Voy a la siguiente, el precio. Aquí puedo sacar el valor máximo o el valor mínimo del precio. ¿Cómo hago eso? Voy nuevamente a la fórmula de subtotales y puedo aplicar el valor máximo o el valor mínimo. Bueno, voy a ir por el valor máximo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? De toda esta información, de todas las filas que hay en esta columna, en la columna de precio, está buscando el precio máximo, ¿verdad? Entonces, el precio máximo vemos que es el valor de 20. Entonces, automáticamente escoge ese valor, ¿no? El valor máximo. Yo le pongo el valor mínimo, pues va a escoger el precio más mínimo, ¿verdad? Ahora me voy a la otra columna. En la otra columna, de todos los productos que hay, a ver, ¿cuántos productos tenemos acá? Tenemos tres productos. Ya yo quiero que me haga un recuento de esos productos, ¿ya? Quiero que me haga un recuento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir nuevamente a autosuma, ¿ya? Y voy a utilizar la función contar números. A ver qué sale. No, no me sale. A ver, vamos a ver otro. Contar, a ver, contar números, debería contar. A ver, vamos a ver otra opción. A ver, voy a convertir esto en números. A ver qué me sale. Voy a dar acá en número y a ver si lo puede contar. No, un ratito. Yo creo que se me olvidó. Voy a ir a la otra aplicación y aquí está la función subtotal. Ah, solamente la función subtotal. Ya, entonces la función contar números solamente va a contar los números, no va a contar lo que es letras. Por más que lo convierta, estas letras, o sea, quería supuestamente convertirlo en números, pero no se puede. Entonces lo que tengo que hacer solamente es sacar subtotal. A ver si me suma eso. Un poco. A ver, ¿qué ha pasado ahora? Total producto. Ya. Número, función subtotal, número, referencia uno 2 3. Y lo ha contado todo. Ya. Voy acá, general, opción suma. Tampoco, no lo suma. Puede ser la configuración. Ya. De todos modos, aquí generalmente esto funciona con lo que son números. A ver, voy a hacer lo mismo acá en la otra función. En vez de, vamos con la cantidad. Voy a contar números acá. Los números, ahí me sale. Contar números. Aquí sí me sale. En el caso solamente está considerando los números. O sea, lo está contando como filas, en otras palabras. No lo está contando en sí los valores, sino filas. ¿Cuántas filas hay acá? En total, si contamos todo esto, en total hay 50 filas. Y aquí, fíjense, aquí en la parte inferior, en la parte inferior hay varios subtotales. Tenemos el promedio, tenemos el recuento y la sumatoria. O sea, de manera predeterminada ya en la barra de estado me muestra esta información que puede ser importante, ¿no? Para no estar tal vez calculando aquí en, la,
en la tabla. De manera automática, yo cuando selecciono un rango de la tabla, ¿verdad? Automáticamente ya aquí me saca tres tipos de resultados. Tengo la suma, tengo el recuento, es decir, por filas, ¿verdad? La cantidad de filas que estoy seleccionando. Y por último también me saca el promedio. Son información que en algún momento tal vez lo voy a necesitar, ¿no? Entonces, esos tres tipos de datos me proporciona ya de manera inmediata, simplemente con seleccionar ya me muestra esa información, ¿no? Entonces ahí tengo el recuento, en este caso de la fila. Ya. Ahora lo que voy a hacer es insertar una tabla dinámica. Una vez que ya tengo mi tabla, ahora quiero aplicar una tabla dinámica. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar clic en cualquier celda de la tabla estática y me voy a la opción que dice insertar y le doy donde dice tabla dinámica. Doy clic ahí y automáticamente fíjense que se selecciona toda la información, todos los datos de manera automática, ¿no? Se selecciona toda la información de esa tabla. Y fíjense que no está tomando en cuenta los subtotales. O sea, solamente se está basando en la base de datos, ¿verdad? Inclusive no está seleccionando el, el rótulo o encabezado, solamente la información, los datos que se van a convertir en una tabla dinámica, ¿verdad? Entonces aquí tengo otra opción, puedo ponerle un nombre a esta tabla dinámica, voy a ponerle, a ver, reporte, puedo ponerle un nombre. A ver, vamos a ver aquí en la parte práctica, qué información es lo que quiero realizar. Voy a copiar esto de aquí, voy a darle clic en cancelar esto y voy a copiar este ejercicio, esta pregunta que dice acá. Voy a crear otra hoja. Esta es la hoja uno. Voy a poner acá hoja de datos. Hoja de datos, le voy a llamar a la tabla estática. Voy a agregar una hoja y le voy a poner reporte, reporte uno, ¿ya? Y voy a copiar lo que me está pidiendo en la primera pregunta. Esta es la primera pregunta y lo copio. Y en esta hoja, en la hoja reporte uno es donde voy a insertar mi primer tabla dinámica, ¿ya? Quiero que se vayan anotando estos conceptos, por favor, de lo que es una tabla dinámica. Esto, por favor, anótense esto. Una tabla dinámica es una de las herramientas más poderosas de Excel. La segunda parte. Las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán parte del reporte, que formarán el reporte. Eso, por favor, anótense como un concepto general, básico. ¿Lo están anotando? Sí, Licen, lo estamos anotando. Ya. Esta parte de acá. Las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información.
Grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte. Lo voy a leer nuevamente. Las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte, que formarán el reporte. ¿Me confirma si ya lo tienen? Muy importantes esos conceptos para que tengan una base teórica, ¿verdad? ¿Me confirman si ya lo tienen todavía? Y esta parte de acá más. A ver, solo esta parte.